Hola, apuesto a que extrañan mi voz, ¿o no? Algunos me consideraron muerto, algunos me consideraron que yo estaba en la tumba, o no sé, ¿eh? Bueno, cual sea el caso. Hola amigos cinematográficos, soy TecnoGamer y les vengo con otro video de How Is What's Made. Para los que no saben de qué se trata este tipo de videos, les explicaré. En estos videos explico, como dice su nombre, cómo hice una determinada animación escogida por ustedes, explicándolo en distintos puntos. Estos puntos son la idea, desarrollo de la idea, la animación y edición, cambios con respecto a la versión final o beta y easter egg. Lo siento, hoy no, amiguito. Y para el final están sus preguntas con respecto a la animación que ustedes me dejaron en el anterior How It Was Made. Hablando del How It Was Made anterior, Hello Neighbor y Minecraft 2, realicé una encuesta en Strapower, donde ustedes podían votar entre 3 animaciones. La animación ganadora saldría en el próximo How It Was Made, y la que ganó fue, por 80 votos, Venanet Trailer, esta animación que hice la Navidad del año pasado. Bueno, sin nada más que decir, que comience el intro. Venanet Trailer Minecraft Animation es una animación que subí el 24 de diciembre de 2016. La animación está en la descripción del video para que la vean. Está basada en el trailer de lanzamiento de Venanet publicado el 3 de diciembre de 2015, que también está en la descripción del video para que vean el trailer. Y está hecha para celebrar un año de que el juego haya sido lanzado. La idea de hacer una animación de Venanet ya lo tenía pensado desde septiembre de 2016. Sin embargo, esta idea no la pude concluir. Me explico. Porque tenía que hacer gameplays y otras animaciones, así que la idea se fue aplazando cada día, día tras día, etcétera, etcétera, bien. Pero ya la idea que tenía originalmente en mente, suena extraño, se fue transformando a la medida que pasaba el tiempo, y por ciertas circunstancias, como el hecho de dejar de hacer animaciones, eso ya lo comenté en otro video, pasemos al siguiente punto: desarrollo de la idea. La primera idea era un nivel random creado por mí desde cero, claro, con los elementos de juego. Así que en resumen, una animación de un nivel random en Venanet, pero en Minecraft. El nivel tenía pinchos, pollos, martillos, tira a la cabeza, ácido, láser, 5 latas, 2 checkpoints, sierras y muchos pollos. Y varias caídas. Bueno, ya que tenía la idea en mente, todavía no me puse a trabajar, porque tenía que continuar con esta animación. Bueno, después de acabar esa animación, todavía no me puse a trabajar en la animación. ¿Qué? ¿Creyeron que sí? Primero, si Hello Neighbor y Minecraft tenía éxito, continuaría con las animaciones. Y efectivamente tuvo éxito. Así que eso fue lo que le dio luz verde a mi animación de Venanet. Bueno, la idea que tenía en mente la deseché por una mejor. Celebrar un año de que salió Venanet, recreando el tráiler. Pensé, hey, al grupo de Sluggerfly le encantará. Creo. Así que comencé con la animación. No recuerdo muy bien el día, creo que era principio o mitad de diciembre, no recuerdo, pero sé que era diciembre. Hice el skin de Ed y el movimiento, luego los otros skins como el de Hans y el de Ben. Luego de los skins venían los objetos y trampas. Ya una vez terminado con los objetos y los personajes venía la animación en sí. Bueno, todas las escenas las rendericé a 720p con 60 cuadros por segundo, FPS, como ustedes quieran llamarlo. Lo gracioso es que rendericé el video a 30 fps. ¡Bravo! ¡Excelente! Aquí en el trailer original va el logo de Unreal Engine 4 o 4. Bueno, tenía en mente dos cosas: o colocar Minimator o el nombre del canal. Me decidí para el nombre de mi canal, la parte hipnótica. Esta parte fue súper fácil. Como no conseguí en ningún lado las texturas de Venanet, tuve que hacerla yo mismo. Siguiente parte. Bueno, como no sabía en ese momento hacer un movimiento diagonal, hice un mapa lineal. Coloqué los elementos del trailer original y unas estatuas extra como toque personal. Aquí coloqué todo al original, tanto el fondo como las partículas. Aquí vemos a Hans levantando los brazos y las partículas de atrás. Bueno, las partículas alrededor son las partículas de nieve, solo que les cambió el color y que se mostraran los 2 píxeles que correspondía a la nieve. Aquí podemos ver a Ed corriendo, luego saltando. Sí, ya sé que el movimiento de Ed debió ser más rápido. Atrás se puede ver al camarógrafo, que para nada se parece a mí, y ya los primeros obstáculos. Como pueden ver, estos que ven aquí tienen casi el mismo color que en el trailer original, y el fondo es una gran pared negra con cubos blancos con brillo
brillo al máximo. Los láseres en comparación al original son más grandes. Esto los hice así porque si los hacía delgaditos no se verían muy bien. Los tubos con los que choqué lo hice con cilindros, solo que alargándolos. Coloqué varios en una parte todos juntos y luego los dupliqué como 4 veces. Se me petó el minimator. Y las flechas, bueno, tuve el error de colocarlas muy arriba. Aquí Ed está corriendo por su vida, ya que atrás está la pared de láseres. Hablando de la pared de láser, quisiera decir que eso lo hice con cerca, solamente que le cambié el color, le puse brillo y bueno, brillo al máximo. Esta parte fue un poco de dolor de cabeza, porque tenían que hacer por primera vez en todas mis animaciones un movimiento diagonal seguido, con el fondo. Aparte de eso, coloqué las latas que están al final. Aquí el fondo no lo trabajé mucho. Antes de iniciar con la otra escena, quisiera comentarles que los otros movimientos de las trampas, objetos que no se ven en el mapa, pero sin embargo están allí, están totalmente animados, aunque no aparezcan. Aquí me aseguré un poco que el piso tuviera el mismo color que el original. Lo que me cuesta un poco es cuando Ed pierde una extremidad. La escena del nivel tiburón. El tiburón lo hizo mi hermano, parte por parte. Como lo pueden ver aquí, las estatuas de Hans son el skin de Hans, solo que grande y un cambio de color, o sea, el color gris. Quise colocar el máximo detalle en esta escena. Hasta coloqué el edificio y la iluminación del ácido. Aquí, a diferencia del trailer original, me faltó el láser horizontal, solamente eso, y un movimiento final al agarrar las latas. Aquí Ed lanza la cabeza. Tuve un pequeño problema. Cuando Ed lanzaba la cabeza, el movimiento era algo inusual. Voy a ser sincero, en esta parte no trabajé mucho, solo Ed cayendo. Aunque algunos pensaron que no, que solo estaba moviendo sus extremidades, pero no estaba cayendo. Sin embargo, sí que lo hace. Este es el nivel del tutorial, si no me equivoco. Me pasé un poco con la iluminación, la cual está un poco oscuro y debía haber hecho la caída de Ed más rápido. En la animación original, Ed corre un poco. Bueno, se mueve con las manos un poco y luego lanza la cabeza. Esto no lo pude hacer ya que el movimiento de Ed era muy brusco, o sea, cuando lo animé. Así que no se lo coloqué. Ed comiéndose los pollos. Agregué el sonido de Minecraft que hacen los pollos. En realidad es una habitación vacía, solo con una niebla morada. Este lugar es nuevo, o sea, lo quise agregar como toque personal, pero básicamente tiene el mismo propósito, cortar a Ed 2 veces. Ahora el chico que se mata. Esto es dentro de un robot que ya voy a hablar de él dentro de un rato. La sangre quería que saliera por todas partes, pero lo que conseguí fue una fuente de sangre. Bonito, ¿no? También está esta parte que la agregué como toque personal. Sí, quise poner partes como toques personales, no se molesten. Oye, la cabeza tiene un punto de rotación algo raro, ¿no? Bueno, usé el mismo truco que hice con los pollos, o sea, la habitación de los pollos. Una niebla de color morado, bueno, no sé si morado, rosa, fucsia, no sé cómo decirlo. Y aquí hice yo mismo la textura de estas cosas, que giran. Nada que ver aquí, amigos, nada que ver. La reconstrucción de Ed lo hice con pistones. Aquí pueden ver la animación de la reconstrucción. Bueno, aquí no tengo nada que comentar, solo que reemplacé la animación de salto de Ed a seguir derecho y que le quiten el brazo. ¿Por qué? No voy a mentir. Me costó hacer el movimiento de Ed cuando pierde una pierna o... bueno, sí, cuando pierde una pierna. Aquí, como en Minecraft no hay dedos, reemplacé esta animación por una celebración con los brazos levantados y un pequeño salto. Aquí iba a colocar un easter egg, que solo los de Sluggerfly saben. Si ellos ven este video, creo que ya saben cuál es. Aquí reciclé escenario. En vez de chocar con una pared de madera, Ed choca con una compuerta. Bueno, aquí no hay nada de interés, solo que coloqué el color del piso lo más parecido posible. La escena de corte del láser, o sea, cuando Ed está cayendo. En el original le cortan, sí, pero no salen volando las partes, pero en esta salen volando todas partes. El payaso, en realidad lo hice a partir del rig de Tecnorobot, solo que le cambié la textura del ojo y le quité el cabello. Los demás ya son cubos y coloqué las vidas, como en el original. El robot final fue difícil de hacer porque tuve que buscar un video donde se mostrara el jefe como tal, ver cómo era el nivel, el jefe, la batalla y todo eso, y ver qué era lo que tenía. Luego empecé a armarlo hasta que quedó esto. Ya sé que en Minimator hay partículas de lluvia, pero en ese momento no lo sabía usar, así que me fui a Minecraft, esperé que lloviera, usé la pantalla verde, bueno, en este caso es la pantalla morada. También coloqué las estatuas de Hans y los edificios. Aquí quise hacer el ojo similar, solo que obviamente en versión Minecraft, tanto la letra como Ben y Ed. Hice un render de ellos en una pantalla verde, luego les coloqué superposición de colores y listo. Y el disponible el 8 de diciembre de 2015 en Steam lo reemplacé por el Happy One Year,
o sea, feliz un año. Bueno, no voy a decir nada sobre la escena final, solo que quería agregar algo gracioso. Ahora sí, pasemos a cambios con respecto a la versión final o beta. No hay mucho de verdad, solo la idea desechada que lo hablaré en cambios y cosas menores, además de 2 contenidos eliminados. Contenido eliminado: 4 texturas sin usar de la espiral. Esto iba en el inicio, en esta parte. Una textura pixeleada redonda. Esto iba en esta parte, donde esas cosas giraban. Estas 2 texturas iban a estar para hacer que se vieran como Minecraft, ya que en Minecraft todo es pixeleado, ¿me entienden? Cambios. Bueno, como ya dije anteriormente, quería que la animación fuera un nivel random de Venanet en Minecraft, no tan largo. Bueno, esta idea se descartó para dar pie a la versión Minecraft del tráiler de lanzamiento de Venanet. También tenemos el logo de Minimator al principio, que este fue cambiado por el logo del canal. El logo del canal debajo es Logarfly, el logo fue puesto al principio. Y las letras serían las de Venanet, o sea, la fuente. Y el tiburón tendría movimiento. Fue cambiado a no tener ninguno, solo salir disparado. Bueno, esos son todos los cambios y contenido eliminado. Ahora vamos por los easter eggs. Pero como dije al comienzo del video, hoy no, amiguitos, ahora vienen sus preguntas con respecto a la animación. Bueno, solo uno me hizo una pregunta, obviamente con respecto a la animación, pero se bugueó el comentario. Este comentario lo hizo Patito Yolo, perdóname, por favor, perdóname. Yo vi esa pregunta, no le había tomado foto, error mío, entonces yo fijé mi comentario y boom, se bugueó todo, no encontré la pregunta. Espero que me perdones, por favor, perdóname. En fin, la pregunta es: ¿quién era o quién es la persona que se murió en esta parte del video? Bueno, es una skin de un niño de Five Nights at Freddy random cualquiera para los pósters para el trailer de Five Nights at Freddy 2. Aquí pueden ver el skin completo. Bueno, amigos, es todo por este How It Was Made. Espero que les haya gustado bastante, y en la descripción y en una tarjeta y un comentario fijado por mí estará la votación para la próxima animación que aparecerá en el How It Was Made. Bien, así que ya no tengo más nada que decir. Y bueno, amigos, eso es todo. No olviden visitar mis redes sociales y el grupo de Discord. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Que les vaya bien. Adiós.